Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un análisis sobre lo que puede suceder la semana que viene con el Merval, que lo repasamos el lunes, pero hoy está teniendo unos lindos movimientos, miren ahí por arriba de los 2.000, por arriba de los 3 millones, 2,3%, 4% y varias acciones. Sobre todo también tenemos que comentar lo de los bancos que presentan balance la semana que viene y ya cerraríamos con las empresas argentinas. Vamos a hacer esos videos como hemos hecho con Gas del Sur y Pampa a nivel fundamental, pero tenemos que ver qué puede suceder en el corto plazo la semana que viene. Recuerden que estamos a diario en Telegram compartiendo información sobre los mercados financieros, análisis del mercado local, internacional y demás. Y acá les pregunté qué quieren que veamos, porque ya habíamos visto el lunes Argentina. Y como no hubo tanta diferencia de votos entre Argentina y Estados Unidos, vamos a hacer un mix. Y ya la semana que viene vamos a fondo con Brasil. Dicho todo eso, ahora sí, vamos a empezar. Merval arriba 2,3%, aunque todavía claramente falta un ratito, porque como ven acá lo estoy grabando a las 4:11 y el mercado estadounidense ahora está cerrando a las 6 de la tarde por el cambio de horario. Esto después va a volver a cerrar a las 5 de la tarde y abrir a las 10:30, ahora abre a 11:30 en marzo, porque es de noviembre a marzo y después de marzo a noviembre. Entonces fíjense que el mercado continúa lateralizando ahí, cerca de la resistencia diaria de los 2050 y quería compararlo en tiempo con algo que ha sucedido entre mayo y podemos decir, sí, fines de mayo, mediados de mayo. Una vez que tocó esta zona de los 2000, 2050, podemos decir, agarrarlo desde acá, martes 13 o, mira, justo, martes 13, o miércoles 14. Vamos a agarrarlo del miércoles 14. Hasta que se generó la ruptura, o sea, mejor desde acá. Hasta que se generó la ruptura de los $1.950, pasaron 16 días. Con esta vela acá del jueves 29 de mayo, el mercado terminó perdiendo, cerrando por debajo con cuerpo de vela, como les decía, por debajo de los 1950. Y eso desencadenó un movimiento a la baja. Fíjense que cada vez que lo logra aguantar, el mercado se mantiene, pero cuando lo pierde, a la baja. Y en este caso, desde que tocamos más o menos esta zona hasta el día de hoy, ya están pasando 14 días. Por ende, el lunes serían 17, bueno, dependiendo, ¿no? Cómo lo quieran contabilizar por el tema del feriado. Entonces, quizá la semana que viene esto pueda tener un desenlace. Recordemos cuáles son esos dos posibles escenarios que el mercado puede desarrollar. Uno es que, como se está desarrollando justamente ahora, como se está generando, este rango, esta consolidación por debajo de una resistencia importante, nos da el pie a que la semana que viene, ¿por qué no?, veamos una ruptura y una última suba hacia la zona de los máximos históricos, 2.400, $2.300. Ese es un escenario que para mí ahora tiene bastante fuerza, sobre todo si Estados Unidos se mantiene al alza, que también lo vamos a ver, pero un poco más al final, luego de todo lo de Argentina. Y ya si pierde los 1950, que de hecho ha amagado a perderlo el jueves pasado, también amagó el día de ayer y hoy abrió la baja, pero logró recuperarse con fuerza como el mercado en general, entonces ahí, si pierde esa zona de precios, recién activaría un proceso correctivo de toda esta suba hacia la zona de los 1800, 1700, que recordemos que es máximo de 2018, zona de soporte cuando estamos por encima y de resistencia cuando estamos por debajo. De momento toca esperar, pero quería que repasemos qué está sucediendo con las acciones. Igualmente antes le comento muy por encima el Merval en pesos. Ven que el Merval en pesos está testeando lo que fue los anteriores máximos de comienzos de este año. Cuando generó el rompimiento, viene, lo respeta y ahora lo está respetando otra vez. Así que mientras esto se mantenga por encima de los 2.800.000, cabe la posibilidad de que si el Merval en dólares supera los 2.050 y vaya por los 2.400, esto no solo vaya por el máximo acá en los 3.200.000, sino creo que podría hasta incluso activar 3,5 millones y 3.600.000. Eso lo vamos a ir viendo el día que se genere la ruptura de los 2.050. Obviamente voy a subir un video y les voy a actualizar los gráficos, pero de momento hay que vigilar esta zona de soporte y nos podemos decantar por un rango de corto plazo. Es decir, si continúa con el buen envío en la semana que viene, tendría algo de recorrido hasta el máximo anterior. Pero ahora sí, les quería mostrar el tema de las acciones, no solo porque presentan los bancos balance la semana que viene, sino porque se acuerdan que tras estos movimientos fuertes les había comentado que necesitábamos ver correcciones en los activos. Pero fíjense que en el Merval no hubo tanta corrección, en el índice en general, como en activos en particular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, desde el máximo de los $18 en banco francés hasta el mínimo de 14,60 hubo una corrección del 19%. Y fíjense que el precio llegó a rozar, me hubiese gustado que profundice, pero llegó a rozar una zona de soporte semanal justamente. Estamos hablando de los $14.
y te está dejando una vela alcista que te indica que puede seguir subiendo al menos hasta los 18, intentar superar esa resistencia. ¿Qué tenemos de negativo? Bueno, primero el tema de la fecha de pago de los dividendos la semana que viene y también el tema del balance. Aunque este todavía le falta un poco. Creo que es el último de los bancos que presenta. Ahora vamos a ver los demás. Creo que la semana que viene tenemos Macro y Galicia. No sé si Superville. Bueno, el caso de Macro, por ejemplo, es el 19. Y el tema del pago de los dividendos, que es el lunes. Así que el lunes mismo podríamos ver una corrección simplemente en macro. Y dependiendo cómo arranque el mercado en general, puede revertir o continuar esa corrección. Pero acá también vamos a lo mismo. Resistencia en la zona 95 con varios toques ya. A partir de este punto al mínimo corrigió un 16%, lo cual es muy válido, pero no llegó a ninguna zona de soporte diaria que digas, acá me interesa. Ven que estos 75, 76 han sido techo, acá también, y acá fue soporte. Acá lateralizó y después continuó cayendo. Acá utilizó los 81 como soporte para frenar la caída del corto plazo, pero no tenemos una zona, salvo esta, como pueden observar, que nos diga, che, acá es muy probable que el precio empiece a subir. Si el mercado en general sube, Banco Macro va a ir a atacar los 95, pero no me convence tanto como por ejemplo Banco Francés, que lo veo un poco mejor en ese sentido desde lo técnico porque busco apoyo en una anterior zona de techos. Podemos ver exactamente lo mismo con Galicia. Galicia estuvo muy cerca de un techo mensual, zona de máximos de este año, y desde estos precios, estamos hablando de $62, hasta el mínimo en 51 y moneditas, corrigió un 17%, lo cual es muy válido, pero tampoco fue a poner a prueba la zona de soporte en los 48, 46 semanal. Sí está poniendo a prueba una diaria, la cual lo está respetando bastante bien, en los 54. ¿Qué deberíamos observar acá en Galicia para que la semana que viene arranque al alza? Que se posicione por encima de 54 con una vela de este estilo, como les menciono siempre, envolvente. Esperen que lo vamos a poner así. Y a partir de ahí iría a buscar más o menos los 58 de mínima y por qué no los $61. Claramente todos estos escenarios se tendrían que dar si el Merval continúa al alza o al menos continúa lateralizando con perspectivas de subir, de poder superar los 2050. Y esto creo que sí fue uno de los que mejor se comportó en cuanto a los bancos y la proyección. Les había dicho que Superville, tras el gran rompimiento que tuvo al alza, esta zona de techo semanal, los 11, 10 y moneditas, empezó a corregir desde los máximos. Llegó a corregir casi un 22%. Se acercó lo máximo posible a la zona de los $10, que en abril había sido soporte, y desde acá el precio está reaccionando el día de hoy exactamente un 5%. Me parece bastante bien y te da el pie a que continúe subiendo hasta los máximos. Por ende tendría ahí un 15-17% de revalorización aún. Y eso es que es simplemente hasta el máximo. Lo cual nos indica, esto no quiere decir ¿no? que vaya a romper y a ir a los 18-19, todo dependerá de lo que haga el Merval en dólares. Pero lo que nos indica es que es una zona de soporte válida y que mientras no se pierdan los $10, el mercado tiende a lateralizar o a subir. Va a tener más probabilidades de que esas cosas que acabo de mencionar sucedan en vez de darse una corrección. Recién la corrección o un proceso correctivo comenzaría si pierde los $10. Y ya que estaba, íbamos a traer algo en pesos. En este caso agarré a Bima. Ahora vamos a ver Come también. Pero anterior zona de techos en los 270, 260 debería ser utilizada como soporte. Ven que desde el máximo al mínimo ha llegado a corregir un 22. Espero que al menos se acerque ahí un 23, 25. Por ende, le falta un poquitito. Observemos que tiene cierta absorción, por ende ya empieza a haber algo de interés comprador, pero a mí me gustaría que venga a tocar esta zona y desde acá pueda reaccionar. De hecho estoy pensando en involucrarme en el movimiento, pero hasta que no llegue a esa zona de precios y me indique que lo respeta con una vela alcista, siempre recuerden que tiene que formar velas alcistas en los soportes, esa es la confirmación, esperaría para involucrarme. Obviamente estos son buenos precios y uno tiene una proyección alcista de cara a lo que resta del año. Por el lado de comercial, vimos que tras superar los 65 pesos fue a buscar el otro techo diario de la zona 80-83, desde acá se frenó y hoy está nuevamente intentando superarlo. A ver, no creo que tenga la suficiente fuerza ahora mismo para romperlo. Me decanto más a que tenga una corrección primero hacia la zona de 66, 64, busque apoyo y después sí en el siguiente toque vaya y lo supere. Esto les digo ahora como perspectiva mía y como especulación. Si el Merval decide romper el techo que estamos mencionando, bueno, ahí probablemente le agarra la locura un poquito más y extienda la suba, podemos decir, casi hasta los 100 pesos. 100, entre 100 y 96 podría llegar a subir. Estaríamos hablando de un 20 a un
25% más. Pero de momento vigilaría que corrija, a ver si corrige y llega a la zona de 65 como para redondear. Por el lado de Denor, a mí me hubiese gustado que tenga una corrección mucho mayor, ¿no? 20 y pico, 30, algunos dirán, che, Benja es un montón, sí, pero desde el mínimo al máximo es un 135% lo que subió, entonces es válido, tampoco me preocuparía tanto por esa corrección. De hecho, observemos que es una linda zona de soporte también los 25, que ha respetado en varias ocasiones. Pero tras haberse posicionado por encima de los $30, acá como ven en enero fue soporte, acá en mayo también y en agosto fue resistencia, ahora se está poniendo a lateralizar y logra cerrar velas diarias por encima de los $30, que se ve que es un lindo soporte. Entonces, por ende, el precio debería continuar subiendo al menos hasta los 35.40 y en el mejor de los casos hasta los 38. Así que hay que prestar atención y hay que tenerlo en consideración porque si bien no te estoy diciendo que va a ir a por los 52, ahora mismo ya, mientras se mantenga por encima de los 30 es más probable que lateralice o tienda a subir. Y solo la ruptura y la pérdida del soporte de los $30 habilitaría el camino a sufrir un proceso correctivo hacia el soporte más cercano, ahora sí, de la zona $26-25. Por el lado de Metrogas, también me llamó mucho la atención junto a Transportadora de Energía Eléctrica, que ahora lo vamos a ver, porque se parece mucho al gráfico de Denor. Miren, bueno, en este caso distinto en el aspecto en que Metrogas está por encima de una zona de techos, que ahora debería ser soporte. Estamos hablando de los 2300. Fíjense que desde que se posicionó por encima a comienzos de enero, no ha cerrado ninguna vela por debajo de esos 2350 encima, si queremos ser más finos. Por ende, mientras se mantenga por arriba de los 2250, para mí, el mercado va a tender a lateralizar con perspectivas y proyección de atacar la zona de máximos en 3000/2900 y solo la pérdida de los 2250 habilitaría el camino a sufrir un proceso correctivo hacia la zona de los 2000 pesos, donde ahí esperaría que rebote. Así que de momento genial para Metrogas. Si vamos a ver Pampa también, acá nada más que decir, lo dice el gráfico por sí mismo, entre Pampa y Gas del Sur, no sé con cuál de las dos me quedo, la verdad, obviamente con las dos, como dijo Cristiano Ronaldo, en este aspecto. La resistencia anterior de los 85, 83 está siendo utilizada como soporte y también cuando se posicionó por encima de estos precios no volvió a perderlo y hoy tiene una linda reacción, está subiendo aproximadamente un 3.5%. Respeta los 83, ataca los 91 y solo la superación de los 91 activaría el objetivo de ir a por los máximos históricos en 97. Así también les digo que solo la pérdida y la ruptura a la baja de los 83 activaría un proceso correctivo hacia la zona de 75, donde muy probablemente acá el precio rebote. Mientras tanto, observamos que es un proceso lateral, una consolidación. Como viene un fuerte movimiento al alza, la idea es que tienda a ir hacia arriba, como el Merval. Por eso les menciono mucho esto de la consolidación justo por debajo de un techo en el Merval y encima acá, en el caso de Pampa, por encima de un techo. Hay una gran diferencia ahí. Uno se está preparando para romper un techo, ir a por el máximo, y el otro ya lo superó y está aguantando el anterior techo como soporte y quizá va hacia el máximo. Me gusta bastante, la verdad. Y lo mismo se puede observar en Gas del Sur. Si vemos a nivel semanal, es un gran rango con 2 toques por debajo y 3 toques por encima, y estamos a la espera del cuarto toque. Porque creo que si la próxima vez que se acerque a los 34, no te digo que los va a romper con fuerza, irá por los 40, pero al menos lo va a intentar. Quizá en el segundo toque, es decir, uno y en el segundo, ahí rompa. Pero de momento, mientras se mantenga por encima de los $28, que ven que ante la última corrección desde acá hasta acá fue un 18%, buscó apoyo y logró reaccionar. Bueno, bien, mientras se mantenga por encima de los 28, el objetivo es ir a atacar los 34. Y esto también les quería mencionar con Transportadora de Energía Eléctrica, que está similar a Metrogas. Acá la diferencia es que mucho más sólida porque logró superar los máximos históricos y observemos hoy, por ejemplo, lo voy a poner en 4 horas para que se vea bien, tocó esos 3600, corrigió un 12%, casi 13%, tocó la zona 3150 y desde ahí está reaccionando un 11%. De hecho, hoy sube un 9%, una locura, y es muy probable que termine atacando los 3600 otra vez. ¿Cuándo podríamos ver un proceso correctivo mayor? Recién cuando pierde los 3000. Mientras tanto, es más un rango, hasta incluso tiene probabilidades de seguir subiendo. En ese caso, creo que un objetivo razonable sería atacar la zona 4000, 4100. Si supera los 3600, en el próximo análisis le aplicaré una teoría de cuartos y se los comentaré a ver cuáles son los siguientes objetivos, porque la tendencia es alcista. A ver, si estamos en máximos históricos, respeta a los anteriores como techo, como soporte,
que tiene más probabilidades de hacer el precio. Por más de que se pegue la vuelta, les digo, por más de que esto haga así y se venga a esta zona, sigue estando por arriba de los techos, lo mínimos al alza, tenés un máximo incluso más alto que el anterior a comienzos de año, por ende debería de seguir subiendo. Y hablando de rupturas, ahora sí, veremos si logra consolidarlo ahora en un ratito, en unas horas, YPF. Recordemos que teníamos toque en febrero, toque en marzo, toque en junio, toque en agosto, toque ahora en noviembre y ahora sí que está generando la ruptura. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo interpretamos que está generando una ruptura? Esperen que lo voy a poner así. Porque hay una vela diaria acá que intenta posicionarse con cuerpo por arriba de los 39, cosa que no ha podido el precio, no ha podido acá, no ha podido acá, tampoco acá, se quedó cortísimo, acá fue como un toque invisible y acá lo intentó, no pudo y ahora sí estaría rompiendo. Pero necesitamos que el cuerpo cierre lo más arriba de 39 posible, si no quedamos expuestos a un falso quiebre, pero les digo que mientras se mantenga por arriba de los 36, las probabilidades están a favor de una ruptura. Solo creo que el Merval podría afectarlo si pierde los 1950. YPF tendería a perder los 36-35 y ahí sí se activaría un proceso correctivo hacia la zona de 33 quizá. Pero desde esos puntos especulo que el mercado busca apoyo y ya sí en el siguiente toque a esta zona de resistencias de 39-38 pueda romperlo, porque la verdad que ya tuvo demasiados toques, la tendencia es para ir arriba y profundizar lo que tenemos más arriba entre 44 y 42 como techos mensuales. Así que de momento la verdad que YPF excelente. No sé si me quedó alguna más. Argentina, podemos observar vista antes de pasar a Estados Unidos. También con la noticia positiva del otro día, aquella de que van a invertir más de 4.500 millones en vaca muerta para aumentar la producción de cara a 2028. Bueno, ahí tuvo un lindo repunte el día miércoles, donde intentó justamente posicionarse por arriba de los $50, llegó casi al techo más cercano que tiene por encima de esos precios en los 53, 54 y lamentablemente después se dio la vuelta. Pero como observan, continúa consolidando el precio, así que si bien fue un falso quiebre, esto todavía tiene probabilidades de romper y generar la ruptura consolidada de los 50. Y a partir de ahí, siempre y cuando se mantenga por arriba de 46, 45, el mercado debería seguir subiendo. Así que de momento esperemos a ver si la semana que viene tenemos ruptura y ataque a nuevos máximos para el mercado argentino en general. Ahora, tenemos que comentar cosas muy interesantes lo que va a suceder la semana que viene en Estados Unidos, porque no va solo por el índice y todo lo que está sucediendo actualmente, sino también por el balance de Nvidia, que eso va a terminar de marcar el rumbo alcista o una corrección de cara a fin de año. Mientras, o antes de ir con el análisis, mejor les digo lo que estuvo sucediendo estas últimas jornadas. Fíjense que en este punto tuvimos una corrección, buscar apoyo, reaccionar, nueva corrección, buscar apoyo y estamos reaccionando. En este punto exactamente del mercado se estaba debatiendo a ver si el tema del cierre del gobierno iba a afectar o cuánto iba a afectar, mejor dicho, al PBI estadounidense y demás. ¿Cuándo se solucionó eso? Que recuerden que también veníamos de una corrección que no se salía del promedio de los últimos meses, de un 3% o 3.3%. Eso sí, se extendió al 4%, pero buscó apoyo en la anterior zona de soportes, reaccionó hasta ahí, todo bien. Cuando se confirmó que el gobierno estadounidense iba a reabrir, el mercado comenzó a subir a principios de la semana. Luego, cuando obviamente ya tenemos la noticia como tal, de que de verdad se confirmó que va a reabrir, obviamente el mercado ya lo tenía todo descontado y sin nuevos catalizadores generó una corrección. Y encima empezó a gestarse todo el tema de que las empresas relacionadas a la inteligencia artificial, como Meta, como Google, como Nvidia, como Oracle y demás, están empezando a financiar sus inversiones para generar una mayor producción y unas mayores ganancias en el futuro. Lo dejaron de hacer con dinero propio y lo están empezando a hacer con deudas, como si fuesen unas obligaciones negociables, por ejemplo, emisiones de deuda. Bueno, van a tener que pagar obviamente intereses sobre esa deuda, pero les sirve para invertir ahora y ganar más plata en un futuro. Invertir en infraestructura, base de datos, centros y demás, energía y todo eso. Entonces, hoy el mercado no tuvo un catalizador positivo como para decir, bueno, buscamos apoyo y empezamos a reaccionar, pero por quizá un posicionamiento excesivo en la zona de miedo, en territorio de miedo, un sentimiento negativo en ese aspecto, buscó apoyo en los mínimos del viernes pasado y está volviendo a reaccionar. Justo también un viernes y veremos si el lunes lo extiende. Pero lo que voy es que, ya para redondear con el S&P 500, mientras se mantenga por encima de los 6.650, la verdad que esto tiene para seguir subiendo o incluso lateralizar.
Y recordemos que, si bien deja de generar máximos y mínimos al alza, ponerse a consolidar en el precio no quiere decir que eso sea bajista, ni que esté preparando un movimiento a la baja, sino que simplemente venimos una tendencia alcista, si se pone a lateralizar, el mercado tiene más probabilidades de romper al alza. Pero, ¿qué va a determinar si esto continúa subiendo o se pega la vuelta? El balance de Nvidia. Nvidia presenta resultados el miércoles y como observamos acá, la estimación del tercer trimestre se espera más o menos en 55.000 millones de dólares, más o menos, para que se den una idea. Y cuando comunicaron estos de que prevén esta cantidad de ingresos récord, una locura, sobre todo si tenemos en cuenta lo que viene creciendo en los últimos trimestres, ven acá pasamos de 13 billones, 18, 22, 26, 30, 35, 39, 44, 46 y ahora 55 casi. Bueno, cuando comunicaron estos es cuando claramente Nvidia empezó a marcar máximos. Esto fue el trimestre anterior. Ven que estaba en estos puntos más o menos, acá se genera la corrección, busca apoyo y a partir de ahí fue un 27% más, ¿no? Y desde estos puntos más o menos, los mínimos, está positivo. Pero en líneas generales, bastante lateral, si quitamos esto del plano, está más o menos en los mismos precios. No es que está consolidando una tendencia así Nvidia con máximos y mínimos al alza. No, de hecho, hasta el día de hoy, fíjense que era el mismo precio que hace casi 4 meses. Entonces, no es que esté en una tendencia fuerte, pero esto Nvidia lo supo hacer muchas veces en anteriores ocasiones. Consolidar, bueno, lo podemos ver acá. Consolidar, por ejemplo, antes de realizar un movimiento al alza. Acá más o menos consolidar con una ligera tendencia alcista antes de reaccionar al alza. En estos puntos ya no, porque venía la tendencia bajista 2022, a partir de estos momentos es cuando Estados Unidos empezó a ir al alza, pero acá también lo mismo, terminó consolidando antes de ir al alza, al periodo actual. Entonces, obviamente esto es algo más semanal, lo otro fue algo más diario. A lo que voy es que para mí, mientras se mantenga por encima de los mínimos o de la zona 180, el mercado tiene para seguir subiendo. Y como bata las expectativas nuevamente, no solo cumpla con el tema de los beneficios, los ingresos y demás, sino como que confirmen esta estimación de casi 62.000 millones de dólares de ingresos trimestrales para el último trimestre del año, esto va a seguir subiendo. Solo hay un catalizador que puede hacer corregir al mercado de cara a fin de año y es el balance de Nvidia. Como no se cumplan estas estimaciones y no se respeten estas, ahí sí te digo, bueno, planteamos otros escenarios, Nvidia podría comenzar a corregir más, perder estas zonas y de ahí para abajo, lo analizaremos obviamente, pero de momento toca seguir esperando y eso va a marcar el rumbo de lo que resta del año. Dicho todo eso, vamos a repasar ahora un poquito de Amazon, de las principales, sobre todo anterior zona de techos, ahora nos volvemos a posicionar por debajo, pero viene de sumar y de generar un nuevo máximo, entonces un máximo histórico. Entonces está corrigiendo un 10%, viene y te cierra el gap que había generado tras los buenos resultados del trimestre anterior. Lo ponemos ahí para que observen el tema del gap. Cerró la mitad del gap. Si bien la confirmación para que siga subiendo es que supere los 242 dólares, de momento, para mí, tiene para recuperarse. También todo va a depender de lo que haga Nvidia, pero técnicamente Amazon es para ir al alza. Las medias, ni hablar, están más que en sintonía, o en sincronía, mejor dicho, con el gráfico, así que perfecto. Después la otra que está lateralizando bastante, que sigue respetando a pesar de eso el soporte diario de los 500, 490, es Microsoft. Fíjense que el viernes pasado reaccionó bien, el miércoles temprano tocó acá la zona, volvió a reaccionar, hoy volvió a tocar la zona y está reaccionando nuevamente. Por ende, espero que al menos ataque los 520, le quede algo de margen. Y en el mejor de los plazos, en el corto plazo, los 530, 532. Esto también es un gran mercado lateral. Tenemos 2 toques por arriba, 2 toques por debajo. Toca esperar. Si tocó acá, la última vez que tocó fue a buscar el máximo. Así que con el tiempo, si se da bien lo de Nvidia y el mercado tiene un fin de año alcista, puede volver a los máximos históricos en la zona 550, 555. Por el lado de Meta, acá sí que tenemos cositas para comentar interesantes, porque observemos y repaso que cada vez que el mercado marcó sobreventa en el RSI, desde que la tendencia está alcista a fines de 2022, eso fue un suelo de mercado. Lo estamos viendo acá en abril de 2025, lo estamos viendo en abril de 2024 y creo que el último fue justamente cuando inicia el proceso alcista, sí, fines de 2022, así que las últimas 3 veces que esto sucedió, el mercado le puso un suelo al precio y de ahí comenzó a recuperarse.
¿Por qué se está viendo tan afectado Meta en el corto plazo? Primero, por eso, ese tema de los beneficios por acción que salió bastante perjudicado porque tuvo un gasto a nivel impositivo con el cual no se contaba, que fue extraordinario, y además de que también está expuesto a acusaciones o ¿cómo decirlo en este sentido? Como es, che, están invirtiendo demasiado en inteligencia artificial, va a valer la pena, va a traer los réditos que ustedes especulan o creen que van a conseguir, no nos estaremos cebando y nos estaremos pasando un poquito con eso. Entonces ajustaron en el precio claramente y Meta fue de las más perjudicadas. Desde esta corrección al mínimo un 20%, pero lo que me gustó el día de hoy es que no perdió el mínimo anterior. Amagó, dejó mecha, pero de momento lo está respetando. Creo que solo la ruptura de los 600 a la baja haría que el precio vaya a buscar la zona. En primera instancia te diría 580, pero con el correr de los días y la semana los 560. De momento eso no suceda, mientras eso no suceda, el objetivo es rebotar, al menos hasta 650 y después ya veremos. Todo depende de lo de Nvidia. Para mí, como den buenos resultados, todas las acciones tecnológicas que estuvieron marcando máximos y que han corregido van a volver a repuntar. Nvidia ya lo vimos y tenemos también el caso de AMD que empieza a hacer un poquito más de fuerza en la competencia contra Nvidia. Recordemos que ha superado los máximos históricos que había marcado creo en 2024, sí, esta zona de 226 y ahora nos encontramos por encima cuando esta semana vino a buscar apoyo acá el viernes pasado y el lunes reaccionó, por ende es un rango como observamos acá. Es un rango lateral, siempre y cuando se mantenga por arriba de 2.23, la idea es ir a buscar el máximo y ni hablar si esto genera la ruptura de los máximos, es decir, rompe los 2.17, los 2.67, perdón, al alza. Activaría, te digo, un objetivo en los 300, pero de momento hay que ser cautos, esperemos, el precio está consolidando luego de fuertes movimientos al alza y ni hablar, porque no solo dio fuertes movimientos a la baja, o sea, vamos a medir lo que fue el último año de Nvidia desde acá, desde noviembre. Llegó a corregir un 50%, buscó apoyo en el mínimo y llegó a subir un 240%. Una locura, una absoluta locura. Pensar que si alguien está invertido en AMD desde hace un año, estuvo negativo un 45% y ahora está positivo un 80%. Una locura en ese sentido. Y también tenemos más cositas para comentar. Creo que Meli es una de las últimas junto a Netflix porque hay cositas interesantes, tanto por el lado de Mercado Libre y de Netflix para aclarar. Pero primero vamos a ir con Mercado Libre. En el corto plazo tenemos ciertos problemas, porque los máximos, si bien son a la baja, los mínimos también, lo que nos deja en un proceso correctivo. Le digo proceso correctivo porque la tendencia mayor es alcista. Observamos que los máximos y mínimos de esta tendencia, ahí está, junto a las medias, son cada vez más altos. Es decir, el precio, ven, el precio de acá 621, 760, 842, 1081, 1151, 1355, 1700, 1700 y pico, 2000. Cada vez es más alto el precio mínimo y el precio máximo también, 1800, 2120, 2300, 2600. Por ende, desde acá cabría esperar un nuevo máximo hacia la zona 2800, 2900. Continuando con esta especie de canal alcista o, sí, puede ser canal alcista, ¿por qué no? O mejor dicho, la línea de tendencia. Pero en el último tiempo, tras haber buscado este mínimo acá y haber extendido la corrección a un 24%, que lo habíamos visto hace un par de semanas, reaccionó muy bien. El tema es que no pudo posicionarse por arriba de los 2400. Y eso ya me generó algo como decir, che, qué raro que no pudo posicionarse luego de haber reaccionado, el mercado fue todo al alza y si bien reaccionó, se está quedando corto. El trimestre en sí fue favorable para Mercado Libre. Si bien en los beneficios por acción, ahí es donde está desempeñándose negativamente, en la parte de ingresos, observemos cómo desde 2023, por ejemplo, 3.42 billones, 3.76, 4.26, 4.33, 5, 5.31, 6, 5.93, ahí medio que se estancó. 6.79, 6.41, es decir, viene creciendo constantemente trimestre a trimestre, sobre todo también si lo comparamos interanualmente, es decir, trimestre 2025 el tercero, 7.41, el tercero de 2024, 5.31, tercero de 2023, 3.76, entonces hay algo, hay crecimiento sólido, por eso están los precios que está y ha marcado máximos hace poco. ¿Cuál es el problema ahora? Que en esta última corrección el mercado fue a poner a la prueba el mínimo anterior y de momento lo respeta. Pero pareciera que lo estaba por perder. Y yo creo que si pierde los 2000, tiene como siguiente zona de
de suelos, los 1900, pero ahí te estaría extendiendo el movimiento a la baja y tras un retroceso vos seguís con la estructura de máximos y mínimos a la baja. Por ende podría buscar apoyo y seguir cayendo. Sobre todo si tenemos en cuenta, por algo de las medias móviles, que si bien yo no soy muy fan de las medias móviles, hay algo que antes no había sucedido, que es un cruce de la de 50 a la de 200 en diario. Creo que desde la que la tendencia está alcista a fines de 2022, principios de 2023, observemos, cada vez que se acercó a la media de 200, dentro de todo logró respetarlo, bueno, salvo en estas ocasiones que se extiende un poquitito y después reacciona. Igualmente la de 50 nunca había quebrado a la baja a la de 200, de hecho, a principios de este año amagó y después respetó, pero ahora sí. Entonces, quizá el momento ni la fuerza va más del lado bajista. ¿Y cuándo se confirmaría esto? Como les digo, si pierde los 2000. Si los pierde los 2000, ahí estamos ante un escenario negativo en el corto plazo. Ya tendremos que replantear las posiciones y el posicionamiento. De posiciones que uno tenga hoy y el posicionamiento de cara a las próximas semanas. Y ya si se empieza a subir y se posiciona otra vez por arriba de los 2200, le da el pie a ir a atacar 2400 y podríamos lateralizar y después reaccionar. Pero de momento es más negativo que positivo. Les diría, para hacer una comparación en porcentaje, 55% negativo, 45% positivo. Vamos a ver cómo define el tema del balance de Nvidia de cara a fin de año, porque fundamentalmente el Mercado Libre está bien, pero en lo técnico pinta un poco más para abajo, con un poco más de probabilidades. Y por último, para ya ir cerrando, quería mostrarles que si bien Netflix está obviamente alcista, lo ven acá en los precios, a pesar de estar sufriendo una corrección completamente normal del 20%, la última ha sido a principios de año también de un 22%, así que puede ir a buscar la zona de 1050, que es zona anterior, zona de techos, buscar apoyo y volver a reaccionar tranquilamente. Y la tendencia no se altera, seguiría siendo alcista. Recién al perder este nivel de los 1050 es cuando la tendencia en semanal puede pasar a bajista. Mientras tanto, si bien es un proceso correctivo, la idea es que continúe subiendo. A lo que voy es que Netflix necesita superar los 1160 para al menos ir a buscar los 1200 y la parte alta de este canal correctivo a la baja del corto plazo. Pero recordemos que el lunes va a tener un split de 10-1. Quiere decir que ahora el precio, si está en 1126, va a pasar a valer 112,6. Con 60 centavos y lo vamos a observar el lunes cuando abra el mercado. Entonces vamos a ver el precio más o menos en estas zonas. Creo que igualmente ahora el tema de los splits con TradingView se ajustan, te ajusta el gráfico y te lo deja como estaba, así que perfecto por ese lado. Si no, lo volveremos a trazar, pero la quería traer acá por si ven alguna modificación en el broker, si es que están invertidos en Netflix y dicen, che, Benja, cayó un 90%, un 80%, ¿qué pasó? Es el split, no se preocupen, después eso se va a acomodar. Así que creo que hasta acá con el video del día de hoy. Como observamos, el Merval aguanta los 2000 en pesos, casi que respeta los 3 millones también, digo que los intenta superar. Y por el lado de Estados Unidos está teniendo una muy buena recuperación, intentando acercarse a los 6.800, subiendo un 0.4 después de haber estado negativo incluso en lo que fue el premercado. Acá los futuros de Estados Unidos llegaron a corregir un 1% y ahora están positivos 0.3. Así que genial por ese aspecto. Veremos qué tal la semana que viene, que vamos a ir con un video de Brasil, que también está yendo a la alza y tiene buenas perspectivas, con un holdings con grandes crecimientos, y veremos qué tal. Les mando un fuerte abrazo a todos, que disfruten del fin de semana y nos estamos viendo en el próximo video. Abrazo grande.